Eso sería con respecto a las drogas. Si te dice sí, ahí pones tipos de drogas. Te dice droga, no sé, metanfetamina, morfina, derivados, la droga zombie, ¿no? Que es el fentanilo, ¿no? Ahí ponemos todo. Con dependencia, sí, ¿no? La mayoría son dependientes y consumen drogas, ¿no? Por algo son drogadictos, ¿no? ¿Predispone a enfermedades? Claro que sí. ¿Por qué yo pregunto? Porque predispone a enfermedades. Todo esto predispone a enfermedades. Si es alcohólico, entonces puedo relacionarlo con un problema hepático. Si es tabaquismo, puedo relacionarlo con un problema pulmonar. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver los hábitos sexuales. Preguntamos si el paciente tiene relaciones sexuales. Como en este caso el paciente es viudo, te va a decir que no realiza relaciones sexuales. Entonces ponemos sin actividad sexual. Si en caso tiene el paciente, nosotros ponemos ahí con actividad sexual, y ya ponemos si es promiscuo o no, o sea, si realiza hartas relaciones sexuales, ¿no? Y bueno, eso sería con respecto a los hábitos que tiene el paciente. Podemos poner aquí en otros un hábito raro que tenga el paciente, ¿no? Depende de cómo te diga el paciente. Si, digamos, el paciente le gusta, no sé, eh, comer tierra, ahí ponemos ahí, ¿no? En otros, ¿no? Ahí ponemos en otros hábitos que no están que no están prescritos en la historia clínica, ¿no? Muy bien. Ahora preguntamos los antecedentes personales que va a tener el paciente. Hay que preguntarle de dónde nació. Nació en Alemania. Ahí ponemos, no sé, una zona de Alemania. ¿Quién conoce Berlín, por ejemplo? Berlín es de Alemania, ¿no? ¿Quién sabe geografía? Sí, Creo que es su capital, ¿no? Sí. Ahora reside en Santa Cruz, Bolivia. ¿Quién vendría a Santa Cruz? ¿Quién vendría a Bolivia viniendo a Alemania, no? Pero bueno, ya digamos un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a colocar acá el tipo de vivienda que va a tener. Anabel, estás dibujando puntitos. Pusiste el lapicero. Ahora aquí en tipo de vivienda es importante mencionarlo de que Perdón, es... auxilio. Tranquila, no pasa nada. En el tipo de vivienda hay que ver cuál es su nivel socioeconómico que tiene el paciente. Hay que preguntarle si tiene abocamientos, cuál es su techo, si tiene, si su material es de ladrillo, si es de paja, si es de palos. Si en caso el paciente tiene una vivienda pobre, que tiene techo de adobe, que sus paredes son de adobe, su techo de paja, entonces ponemos A. Al revés, el A es de la gente más pobrecita, que el nivel socioeconómico bajo, y el nivel C, socioeconómico más alto, y el B es intermedio, ¿no? Ya sabes. Si en caso te dice, uy, esto no es aquí, ¿no? Es acá, ya. Si en caso el paciente te dice, ah, mira, yo vivo con mis tres familiares, tengo una casa de ladrillo que está revocado, tengo un techo de teja. Ah, pero digamos tiene dos cuartos, entonces ponemos B, tiene un nivel socioeconómico medio. Ah, pero si en caso su casa es, qué sé yo, una mansión hecho de cuarzo,
que tiene tres patios, un helipuerto, ponemos C, nivel socioeconómico. En este caso, el paciente es millonario, un ejemplo. Entonces tiene tipo C, un tipo de vivienda C. Es un alemán millonario que vino aquí a Bolivia, no sé a qué, pero vino acá a hacer negocios, qué sé yo. Muy bien. Hay que preguntarle si tiene actividad física. En este caso, mi paciente me dice que no hace actividad física, entonces ponemos sedentario, es un sedentario. Preguntamos si tiene estrés. Claro, te van a decir sí, la mayoría, ¿no? ¿Se asocia laboralmente? Claro. Por ejemplo, él es un empresario que está de aquí para allá todo el tiempo. Claramente va a tener un estrés, así que colocamos estrés, sí. Laboral, claro que sí. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Otros pacientes pueden decirte no. ¿Practica deporte? No, te dice el paciente. Pero si te dice sí, allá, ¿cuál deporte? Fútbol, natación, karate, cualquier cosa ponemos ahí. ¿Cuál es su actividad laboral? Preguntamos. Empresario, empresario famoso, un ejemplo. Ahora colocamos su riesgo laboral, ¿no? Si es alto, medio, bajo. Un empresario que está en conferencia no tiene riesgo laboral. Claro que predispone a enfermedades estresantes, pero no tiene un riesgo laboral de accidente. Un albañil tiene alto riesgo laboral. Ahí ponemos riesgo laboral alto, si fuera un albañil. ¿Por qué? Porque el albañil agarra pesado, agarra ladrillos, está alto construyendo edificios. Ahí es alto. Pero si el paciente es empresario, solamente va a hacer conferencia, está en su oficina, su riesgo laboral es bajo. Ese es un ejemplo, ¿no? Claro, hay otros pacientes que te pueden decir otra cosa. Estamos inventando un paciente, ¿no? Al paciente David. Bien. La zona en la que vive es endémica, epidémica, palúrica, chagásica. De aquí en Santa Cruz es todo endémico, ¿no? Es endémico, somos endémicamente de dengue, por ejemplo, es endémico. Fiebre amarilla, si en caso vive en zonas alejadas, aquí en dengue lo podemos poner, por ejemplo. Si vive en zonas alejadas, podemos poner chagásico. También palúdico si viven por los pantanos, por los ríos, si vive por los ríos, ¿no? Eso es importante. Ahora, grado de escolaridad. Preguntamos hasta dónde llegó el paciente. Ah, mire, yo llegué a secundaria, te dicen algunos. Ah, yo tengo maestría. Ahí ponemos maestría. En este caso, como es un empresario, pues obviamente va a tener maestría, es máster, no sé, ha estudiado harto, ¿no? Si es un médico, tiene especialidad, por ejemplo. Muy bien, vamos siguiendo, rellenando. Ahora preguntamos antecedentes familiares. Un ratito voy a cargar mi laptop. Ya. Antecedentes familiares. Seguimos preguntando. ¿Su mamá, su papá, algún familiar tiene una enfermedad de base? ¿Tiene una enfermedad? Nosotros preguntamos. Sí, mi papá tenía asma y mi mamá tenía, no sé, un cáncer de recto. Entonces, anotamos. Predisposición familiar o hereditarias. Hereditarias es más que todo referente a los genes. Y predisposición familiar es poligenética. Y ahora vamos a avanzar a la siguiente clase, que es esto, ¿no? Pero bueno, si en caso, digamos, David me dice de que su papá tuvo asma,
Entonces buscamos enfermedades respiratorias y lo anotamos acá. Enfermedades respiratorias. ¿Tiene predisposición familiar? Ah, su mamá tuvo cáncer de recto. Entonces ponemos enfermedades gastrointestinales. Y el cáncer muchas veces es hereditario, así que ponemos hereditario también, los dos. Entonces, aquí ponemos mamá o madre. En madre ponemos que tuvo cáncer de recto. Y padre abajo, asma. Muy bien. Seguimos seguimos con los datos. Seguimos preguntando. Nuestro paciente es masculino de 50 años. Este segmento es para mujeres. Tachamos. No nos sirve si no es mujer. En antecedentes pediátricos tachamos porque no es niño. Ya después vamos a ver cómo rellenarlo. Después de que hagamos el paciente, David. Muy bien. Ahora preguntamos sus vacunas. Vamos a preguntarle qué vacunas va a tener. Ah, yo me vacuné BCG, Bacilo, Calmedi, Guerín. Tengo todas las vacunas de, por ejemplo, hepatitis. Ponemos ahí la dosis, cuántas veces se ha puesto. Me puse 3 veces me pincharon, una vez me han pinchado. Ahí anotamos todo lo que sea en las vacunas. Aquí agregamos al lado vacuna del COVID, vacuna del COVID-19, ¿cuántas dosis tuvo? Ah, yo me puse las 3 dosis, me puse la AstraZeneca, no sé cualquiera. Y influenza, ¿cuántas veces se ha colocado la vacuna de influenza? Y anotamos. COVID me puse 2 dosis y vacuna de influenza me puse 3 dosis, por ejemplo. Ahí anotamos. Esta prueba de PPD se le hace si sospechamos de tuberculosis. Como tiene un dolor a nivel de mediastino derecho, entonces podemos hacerle también la prueba de PPD. Digamos que el paciente le salió no. Ok. Pero si en caso el paciente sale sí, ponemos el valor, digamos, no sé, 5, 3, 2 centímetros, depende cómo salga el paciente. Ahí ponemos, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora terminamos anamnesis. Paciente, por favor, puede sentarse en la camilla. Le voy a hacer un examen físico. Muy bien. Terminamos el interrogatorio. Es larguito nomás, ¿no? Muchas veces lo hacen en computadora, pero a la antigüita lo hacen escrito, ¿no? Los que van a ser internados lo hacemos escrito. Muy bien. Vamos a ver cómo viene el paciente. Examen físico. Ahí ya pongo lo que ya hemos avanzado. Después de interrogatorio viene inspección, palpación, percusión y auscultación. Ok. ¿Cómo viene el paciente? Si viene, viene bienísimo, viene caminando el paciente hermoso. Ponemos bien. Pero si viene angustiado, viene un poquito demacrado, ponemos regular. Pero si el paciente viene hecho bolsa, desnutrido, sin una pierna, malo. En este caso, el paciente vino regular. Su estado general es regular. Encerramos regular ahí. Muy bien. Esto no lo avanzamos porque no avanzamos la anterior clase, pero debíamos avanzarlo. Hay que ver cómo viene de posición o actitud.
¿Qué posición viene el paciente? Puede ser ortopneica, puede ser epistótonos, depende de cómo viene el paciente, ¿no? Depende en qué posición viene el paciente. En este caso, no encontré ninguna posición que pueda tener el paciente. La siguiente clase la vamos a avanzar de mejor manera. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver de que el paciente hay que ver su facie, es decir, qué expresión de cara tiene. Hay varias facies que es importante verla. Esto es inspección. Inspección. Yo inspecciono al paciente mediante el sentido de la vista. Entonces, facies, no sé, yo puedo poner, digamos, una facie escrofulosa. Ya cuando veamos la posterior clase e inspección, vamos a verlo de mejor manera, ¿ok? Por ejemplo, es un ejemplo, facie escrofulosa o neumónica, por ejemplo, neumónica. Muy bien. Vamos a revisar piel y mucosa. Por ejemplo, el paciente en la inspección vemos que sus labios están cianóticos, sus mejillas están cianóticas. Entonces anotamos ahí piel. Podemos poner mejillas, labios están cianóticos. ¿Qué es cianosis? ¿Quién sabe qué es cianosis? Falta de oxígeno. ¿Cómo no te escuché? Cuando un paciente tiene falta de oxígeno, Ya, no está oxigenándose, pero cianosis es coloración azulada de piel y mucosas. Entonces están azuladas. ¿Qué pasa acá? Ahí sospechamos de patologías. Estamos ya hablando de infección. ¿Qué pasa acá ahora? ¿Qué sospechamos? ¿Qué me produce cianosis? Coloración de piel y mucosas de color azul. Ok, pero ¿qué pasa? Puede ser neumonía, puede ser asma, una enfermedad respiratoria en la que le falta oxigenación. El paciente va a estar cianótico. Eso es importante porque le falta oxígeno, no se está oxigenando. Luego vemos su estado nutricional, ¿no? Si el paciente es obeso, como hemos dicho acá, ¿no? Tiene una dieta hipercalórica, consume harta grasa, entonces el estado nutricional pues es malo, en el sentido de que, en el sentido de que no se alimenta bien, tiene un pésimo estado nutricional. Ok, luego vamos a medirle su peso al paciente. Pesa 120 kilogramos. Mide 1,7 metros y es de constitución, no sé, podemos ponerlo endomórfica. Ya cuando avancemos en la siguiente clase de inspección, vamos a ver la tipología de Kirschman y Sheldon y Stevens, ¿ok? Ya cuando veamos la siguiente clase, ya tengo una diapo muy bonita. Debíamos avanzarlo eso en la anterior clase, pero ni modo, se fueron al paseo. Constitución es endomórfica. Los endomórficos son más gorditos, ¿ok? Los mesomórficos son los más fuerzuditos. Y los ectomórficos son los más delgados. Ahí ya para que se guíen, ¿no? En este caso, como el paciente es gordito porque consume bastante dieta hipercalórica, entonces es endomórfico, es gordito. Aquí también vamos a poner IMC. Ahí agregamos IMC. Índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula el IMC? ¿Quién sabe?
Peso sobre altura al cuadrado o altura por altura. Eh, Eso, muy bien, ¿no? Entonces, vamos a calcular con una calculadora. Sacan su teléfono y calculan su IMC. 130 dividido entre 1,7 por 1,7. Me salió 44, de hecho 45. ¿Será un IMC correcto? Para el No, paciente que sí. está gordito está muy elevado, muy elevado. Entonces, muy bien, aquí también colocamos, a pesar de que no está acá, aquí lo colocan IMC con estos datos que hemos sacado. Muy bien, sacamos signos vitales ahora, eso lo hacen los internos, los doctores no lo hacen. Nosotros vamos a sacar signos vitales. Ya les he enseñado cómo sacar signos vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, el mismo oxímetro de pulso ya lo calcula. El número de abajo es la frecuencia cardíaca. Entonces, frecuencia cardíaca, podemos 120 latidos por minuto. La frecuencia de pulso también es importante anotarlo. Muchas veces es un dato casi igual a la frecuencia de la cardíaca. Por ejemplo, 119. Nosotros en la frecuencia de pulso colocamos nuestro dedo a nivel del canal del carpo, buscando la arteria radial. Y ahí nosotros pulsamos y vemos cuánto pulso tiene. Lugares donde se coloca, donde se puede detectar el pulso no solamente es a nivel del canal del carpo, sino también puede ser a nivel del cuello para buscar el pulso carotidio, por ejemplo, el pulso carotidio. ¿Qué más? También podríamos hacerlo en su pierna, en su fosa poplitea también podemos sacarlo, para sacar la arteria poplitea, o sea, en su rodilla, en su parte posterior. Hay varios lugares, pero la más indicada, la más cómoda, es ponerla a nivel del canal del carpo. Eso es importante. En la frecuencia respiratoria medimos cuántas veces respira el paciente. En este caso, el paciente respira 30 latidos, no, 30 respiraciones por minuto. Ah, ¿cuánto es lo normal de la respiración? ¿Cuánta frecuencia respiratoria es lo normal? ¿Quién sabe? Bueno, ¿cuánto es lo normal de frecuencia 12 a 20. respiratoria? 12 a 20 y está a 30. Ah, taquimia. Puede tener taquimia. Taquimia es aumento de la frecuencia respiratoria. Y la taquimia puede ser polipneica o respiración superficial. Ya lo vamos a ver cuando hacemos neumología. Pero bueno, ponemos cuántas respiraciones tiene. Estamos sospechando de una enfermedad respiratoria por su facie y por sus mejillas. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. ¿Qué más? Aquí medimos presión arterial. Presión arterial sistólica y diastólica. Aquí ponemos si está echado, bueno, aquí más que todo colocamos este dato, que es cuando está sentado, ¿no? Digamos, el paciente tiene una presión arterial de 130, 100. Puede estar en el rango normal, o sea, depende de la edad, puede subir un poquito más. Muchos ponen 120 a 80, ¿no? En este caso, podemos considerar que la presión arterial es normal porque el paciente está con mayor edad, ¿no? Se dice que cuando mayor edad, más aumenta la presión arterial. Entonces puede estar en un rango normal, no hay problema. Esto en este dato rellenamos si en caso el paciente está dormido, o sea, está echado, si no se puede sentar en su camilla, ¿no? Presión arterial sistólica y diastólica, las dos ponemos acá, ¿no? Y ponemos la presión arterial diferencial, o sea, si ponemos la presión arterial media. ¿Cómo se calcula la presión arterial media? ¿Quién sabe?
¿Cómo se calcula la presión arterial? ¿Nadie sabe? La presión arterial media ah, se va a calcular con la presión arterial sistólica más la presión arterial diastólica multiplicado por 2 dividido entre 3 todos. Es un poco complicado la fórmula, ¿no? Pero a ver, se los voy a poner la fórmula. Presión arterial sistólica más presión arterial diastólica multiplicado por 2. Todo esto dividido entre 3. 3. Por favor, esa fórmula le voy a preguntar. Voy a preguntarlo en el examen práctico, ¿ok? Esta es la fórmula de la presión arterial media. Aquí al ladito lo colocamos, ¿ok? Eso es importante. Aquí en este segmento es de miembro superior y de miembro inferior, ¿ok? ¿Se puede sacar la presión arterial en el miembro inferior? Claro que sí, pero no se realiza muy a menudo, ¿ok? Ahí ponemos, por ejemplo, presión arterial de miembro superior o de miembro inferior. Digamos, de miembro superior salió este mismo dato y de miembro inferior salió este mismo dato. O sea, es igual. Puede variar dependiendo de cada paciente. Entonces, aquí de miembro superior y de miembro inferior, la presión arterial. En el miembro superior ponemos si está en decúbito dorsal o decúbito está sentado. La mayoría de veces solamente colocamos este dato y ya basta. No hace falta rellenar miembro superior ni miembro inferior. Con esto es suficiente. Colocamos la temperatura. La mayoría de veces es axilar. Sacamos una temperatura axilar. La rectal, por obvias razones, no se realiza, salvo si sospechamos de necrosis rectal, pero de ahí ya no se realiza. Entonces ponemos el termómetro en la axila y colocamos y hacemos la medición de la temperatura. Digamos, por ejemplo, sale una temperatura de 39 grados centígrados en el axilar y le hacemos el oral, sale 40. Y si el paciente, bueno, si le hacemos el rectal, cosa que lo dudo, digamos 42 grados centígrados. Va aumentando la temperatura, ¿por qué? Porque el oral está más caliente, porque está dentro de mi cuerpo. El axilar es afuera. Siempre el axilar tiene menos grados centígrados que los otros. Y el rectal es más caliente porque está más profundamente en mi cuerpo. Muy bien. El paciente tiene fiebre. ¿Cuánto es lo normal de temperatura? 36, 37. 36, 37, 38 febrícula, ya 39, 40 ya es fiebre. Podemos sospechar de una enfermedad respiratoria infecciosa. Poder sospechar. Ok, vamos a ver, seguimos acá. Ahora es importante hacer la inspección, pero depende de qué segmento sea del cuerpo. Eso es importante. Tenemos varios lugares de inspección para colocar. En la cabeza ponemos su tipo de cráneo. Por ejemplo, el cráneo puede ser normocéfalo, o sea que está en el rango normal. Existen varios tipos de cráneo, pero eso lo vamos a avanzar cuando avancemos neurología, de aquí el tercer parcial. Ponemos su cara, cómo está, ¿no? Sus ojos, cómo están, pupilas reactivas, isocóricas. Ponemos todos los datos en la inspección que nosotros podamos ver. En la boca podemos ver, no sé, boca normal, con mucosas sin falta de integridad.
Podemos poner mejillas y labios cianóticos, porque hemos visto que tenía su piel y mucosa cianóticas. ¿Qué más? Podemos poner nariz simétrica, boca simétrica, dependiendo de cómo viene el paciente, cómo es el paciente, ¿no? Puede ser asimétrica, está en un lado, sí, en un lado, no, ahí coloca, ¿no? Por ejemplo, el paciente con embolia, su boca va a estar asimétrica, un lado va a estar feliz y el otro triste. Ahí sospechamos, ¿no? Pero en este caso el paciente está relativamente normal, salvo sus mejillas y sus labios que se presentan cianóticos. A nivel del cuello, vamos a observar si tiene alguna desviación en su columna. Por ejemplo, en su columna puede haber escoliosis, lordosis, cifosis. En este caso, el paciente tiene una columna cervical con cifosis. Cifosis es joroba. El paciente es jorobado, un ejemplo. Escoliosis es una anormalidad lateral de la columna, una desviación lateral. Escoliosis. Y lordosis es cuando el paciente está recto, firme. Entonces, cifosis, ahí en la columna ponemos cifosis si es jorobado, lordosis si está muy enrectado y escoliosis si tiene una desviatura lateral de la columna. Eso es importante, muy importante. Van a colocar ahí si el paciente tiene cifosis, lordosis o si simplemente no tiene nada. Ahí colocamos sin falta de integridad. En este caso, el paciente es jorobado. Ponemos cifosis, columna cervical con cifosis. Ahí ponemos tiroides no visible, no palpable, si palpamos ahí, ¿no? Ya esto lo vamos a ver cuando hacemos endocrino, ¿ok? La tiroides, no se preocupen. Sin ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular es cuando la vena yugular se logra ver mucho en el cuello. Eso es ingurgitación yugular. ¿Ok? Van a ver si está ingurgitado o no. En este caso, el paciente no está ingurgitado. Esto lo vamos a avanzar cuando veamos inspección de neumología, ¿ok? Cuando avancemos neumología. Eso es importante. Ya vamos a ver cuáles son, qué se ve en la inspección acá, en el examen físico. Corazón cuando veamos cardíaco también. Vamos a ver los ruidos cardíacos. Aquí vamos a escuchar al pulmón. Como en este caso el paciente es un paciente de neumología, o sea, que tiene una enfermedad respiratoria, podemos adelantarnos un poco. Podemos poner aquí tórax simétrico, o sea, que tiene el mismo lado derecho e izquierdo. Podemos poner eh, con, es- sin expansión torácica adecuada. Sin expansión torácica adecuada. ¿Qué más? Podemos poner con un punto doloroso, con un punto doloroso a nivel de la costilla. No sé, podemos poner costilla, la tercera cuarta, en el lado derecho. Ah, digamos, el paciente le duele en esa zona, en ese punto doloroso ahí. Ya estamos sospechando de algo. Vamos a ver qué es. Muy bien, a corazón no lo voy a hacer, pulmones vamos a escuchar sus ruidos pulmonares, si es timpánico, si es o sea, podemos hacer también percusión, si es sonido mate.
si es sonido claro pulmonar, si tiene sus murmullos vesiculares. Y ahora vamos a avanzar en neumología, no se preocupe. Aquí en corazón lo vamos a avanzar en cardio. En mamas, no, no lo voy a avanzar, no es importante. En abdomen, cuando avancemos digestivo. En miembros, cuando avancemos aparato locomotor. Cuando avancemos uro y nefro. Y linfático, vamos a ver si tiene ganglios linfáticos. Podemos poner aquí, presenta linfadenopatía axilar de los dos lados. Muy bien, eso es un ejemplo, ¿no? Ya. Ahora, viendo todos los antecedentes de este paciente, ustedes, doctores, ¿qué sospechan que tiene? Miren, presenta un dolor en el pecho en el lado derecho. Tiene falta de respiración. ¿Qué más? Podemos ponerle aquí que tiene fiebre. Y aquí podemos, el paciente refiere acompañado de cualquier con disnea, grado 2 y fiebre. Muy bien. ¿Qué más hemos dicho? Ya, apendicectomía es un dato, ya. Consume pargeberina. Pargeberina es un antisecretor gástrico. Y ese antisecretor gástrico inhibe mucosas, inhibe glándulas, puede haber resecamiento glandular, ya puede empeorar el cuadro clínico. Diuresis, catarsis relativamente normal, solamente que tiene estreñimiento. Pargeberina es un anticolinérgico, me inhibe el peritaltismo. Entonces, su estreñimiento puede estar causado por pargeberina que está consumiendo. Ahí le decimos al paciente, ¿por qué consume pargeberina? Ah, porque me dijeron de que es bueno para el dolor, me van a decir. Claro, para el dolor estomacal, pero no para el dolor de pecho. Es un anticolinérgico general que me ayuda al dolor propio del peritaltismo. Pero en este caso no le va a servir para el pecho, así que le decimos al paciente que deje de consumir pargeberina. Ibuprofeno sí le va a calmar el dolor, pero pargeberina solamente es el dolor por peritaltismo. Entonces, el estreñimiento es causado por la pargeberina. Ahí estoy relacionando datos con farmacología. ¿Qué más? ¿Qué más hemos dicho? Hemos visto que el paciente presenta cianosis, tiene una enfermedad respiratoria como tal. Todos los datos han salido relativamente normales, salvo su cianosis y esos síntomas. En la inspección hemos visto que tiene un punto doloroso a nivel de la tercera, cuarta costilla del lado derecho.